Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre y como en cada ocasión que tengo la oportunidad, saludamos con un respetable beso a sus mercedes. Bienvenidos a la segunda temporada de tu podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación, pues nunca se sabe. Cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Hoy vamos a hablar de algo que anime los espíritus y nos ponga de buenas. Hoy hablaremos de uno de esos episodios que parecen sacados de una película de Disney en medio de una guerra cruenta y salvaje. Hoy hablaremos de uno de esos episodios que nadie creería que ocurrieron, si no es que los protagonistas del mismo fueron los que lo relataron de primera mano muchos años después de lo acontecido. Hoy hablaremos de uno de esos episodios que nos hace creer de nuevo en nuestra civilización, en el poder de la hermandad entre naciones y entre individuos de distintos extractos, que aunque bien pueden hablar lenguas tan opuestas, al final se entienden pues se comunican con el verdadero idioma universal, el idioma del amor. El amor que te hace dejar al lado tus diferencias, tus ideologías y tus motivos para luchar, bajar las armas y acordarte de que al fin y al cabo tu enemigo sangra del mismo color que tú y que él está en una posición en la que muy probablemente no quisiera estar y en otras circunstancias serías el mejor amigo del que la guerra te ha puesto como tu peor enemigo. Hoy hablaremos de la historia de Charlie Brown y Franz Stigler. Esto es Crónicas de Guerra. La Segunda Guerra Mundial ha sido una de las guerras más cruentas, violentas e inhumanas de toda la historia de la humanidad. Los crímenes de guerra cometidos por ambos bandos son incuestionables e interminables. Los hombres que lucharon tanto por los países aliados como por los países del eje dejaron de verse unos a otros como hermanos y deshumanizaron a sus enemigos, haciendo la violencia más cruel y severa, más monstruosa. Pero a pesar de todo ello, muchos hombres dejaron al lado los lavados de cerebro que les hicieron sus superiores y comenzaron a darse cuenta de que estaban luchando una guerra no por una ideología, sino por un deber, o en muchos casos, por una obligación para que sus hogares y naciones no fueran destruidos por completo. El episodio de hoy es una de esas historias de esperanza, que ayuda a darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco, y que nuestros enemigos verdaderos no son las personas con otros uniformes y otras banderas, sino los hombres que tienen las riendas de los países entre sus manos y son capaces de sacrificar a millones de vidas humanas por cumplir sus sueños y sus ambiciones personales. Verán, nos encontramos en un frío día de diciembre. Para ser más específicos, el 20 de diciembre de 1943. La Segunda Guerra Mundial estaba en todo su apogeo. Alemania ya estaba perdiendo terreno en el frente oriental y Hitler comenzaba a darse cuenta de las metidas de pata que le costarían a lo largo la guerra. Los motores bélicos trabajaban a marchas forzadas, devorando como combustible a millones de vidas de muchos países a lo ancho y a lo largo del orbe, sumiendo al mundo en el caos y la ruina. Faltan 3 días para la Nochebuena y la nieve comenzaba a caer en la ventana del parabrisas del Ye Old Pub, un avión de guerra estadounidense, un bombardero B-17, esos que se ganaron el mote de la Fortaleza Voladora,
Máquinas de guerra que llenaron de miedo el corazón de los alemanes e italianos por años, dejando caer bombas sobre objetivos militares y civiles a lo largo de Europa. ¿Qué? ¿A poco creen que los aliados solo bombardeaban blancos militares? ¿No conocen acerca de la ciudad de Dresde? Pero aquella historia es para otra ocasión. Hoy nos toca hablar de lo noble y lo heroico que puede ser un soldado entre tanta violencia y destrucción. Jorge, por favor, no arruines el momento, ¿quieres? Bueno, prosiguiendo con la historia, aquella mañana, Yeoldpov se encontraba volando a más de 20.000 pies de altura sobre el Mar del Norte, surcando los helados aires y evitando los cazas alemanes. Yeoldpov era parte de una formación aérea de unos 12 kilómetros de largo, cuyo objetivo era bombardear el norte de Alemania, dejando caer miles de bombas sobre tierra bávara. El objetivo primario de Yeoldpov, una fábrica de aviones militares, Focke-Wulf 190 en la ciudad de Bremen. A bordo de la fortaleza voladora se encontraba como piloto novato el estadounidense Charlie Brown. Debes comenzar a pensar en ser presidente, Charlie Brown. No es ese Charlie Brown, es otro Charlie Brown. En fin, era apenas la primera misión de aquel joven piloto, y junto con él se encontraban otros 10 hombres que conformaban la tripulación de Yeoldpov, entre los cuales se distribuían de la siguiente manera. El segundo teniente Charlie Brown como piloto y comandante de la aeronave. El segundo teniente Spencer Pinky Luke, el copiloto. El segundo teniente Al Doc Sadok, el navegante. El segundo teniente Robert Andy Andrews, el bombardero. El sargento Bertrand Frenchy Colomb, artillero de torreta superior e ingeniero de vuelo. El sargento Dick Peckhout, operador de radio. El sargento Hugh X. Eckenrode, el artillero de cola. El sargento Lloyd Jennings, artillero de cintura izquierda. El sargento Alex Russo Yelesanko, artillero de cintura derecha, y el sargento Sam Blackie Blackford, artillero de torreta esférica. Todos ellos eran parte del escuadrón 379 de bombarderos y estaban listos para dejar caer más de 5 toneladas de bombas sobre los blancos marcados por sus superiores. De hecho, a lo largo de aquel diciembre de 1943, la aviación estadounidense dejó caer más de 1.000 toneladas de bombas por toda Alemania, destruyendo tanto objetivos militares como civiles, sembrando muerte a su paso. Y aquella mañana no sería la excepción. Charlie Brown tenía órdenes estrictas y debía cumplirlas. Ya eran las 11 de la mañana y la formación de bombarderos de la aviación estadounidense ya estaba cruzando la frontera de Alemania e internándose en territorio enemigo. El B-17 de Brown fue asignado para volar en la posición Esquina de Corazón Púrpura, un lugar en el borde de la formación que se consideraba especialmente peligroso porque los alemanes apuntaban a esos bordes en lugar de disparar directamente al medio de la formación. Sin embargo, dado que 3 bombarderos tuvieron que retroceder debido a problemas mecánicos, a Charlie Brown se le dijo finalmente que avanzara al frente de la formación. Todos los pilotos de los B-17 estaban nerviosos, buscando con ojos atentos cualquier señal de peligro, pues los alemanes no se quedarían de brazos cruzados y pronto enviarían a un escuadrón de peligrosos cazas para abatir a cuanto enemigo pudieran antes de que estos lograran liberar sus bombas sobre sus tierras. Además de que al momento de cruzar la frontera alemana, los observadores germanos en tierra podrían detectarlos y determinar su velocidad, su altitud y conocer así sus posibles objetivos y su ruta trazada. Pero los B-17, las fortalezas voladoras estadounidenses, no estaban solos en aquella misión. Todos ellos estaban escoltados por los cazas P-47, también llamados Thunderbolts o Juggernauts, todos ellos armados con 8 ametralladoras de calibre 50. Así que si los alemanes querían madrazos, pues madrazos habría. La situación estaba tensa pero tranquila, hasta que a las 11:30 de la mañana, el cielo alrededor de la formación de bombarderos estadounidenses comenzó a llenarse de explosiones que dejaban pequeñas nubes de humo negro. Desde tierra, los alemanes habían comenzado a disparar sus cañones flak de 88 milímetros,
ya que había 250 de estos protegiendo la ciudad, y los cañones Flak lanzaban obuses de 10 kilos con la intención de despedazar a los aviones invasores. Verán, como dato técnico, si se preguntan cómo es que estos obuses explotan en el aire sin siquiera dar en el objetivo, pues estos mismos obuses antiaéreos tienen una especie de mecha, y cada uno tiene una mecha para distintas altitudes. Por ello, una vez que alcanzan, no sé, digamos, 2000 metros en el aire, estallan para maximizar el daño que se le puede hacer a un avión enemigo. Es más o menos el mismo principio de las cargas de profundidad que usan para, reventar los submarinos. Pero en lugar de lanzarlas al agua y esperar a que se hundan a cierta profundidad para estallar, pues la lanzan al aire y pasa lo mismo, alcanzando cierta altitud. El Yield Pub comenzó a sacudirse por aquellas explosiones, y dentro del avión, Charlie Brown apenas si podía ver algo a través de todo el humo negro que comenzaba a formarse a su alrededor. Pero hasta aquel momento, todo estaba bien, pues ningún obús los había impactado. El joven piloto seguramente pensó que podrían atravesar aquel peligro, dejar caer sus bombas y regresar a su base. Pero súbitamente frente a él, un obús de 88 milímetros estalló, cegándolo con una violenta explosión incandescente que resquebrajó su parabrisas de plexiglas, creando boquetes en él, dificultando aún más su visión. Charlie Brown hizo un recuento rápido de sus hombres. Todos ellos estaban a salvo, y lo más importante, ilesos. Pero no todo eran buenas noticias. Volando a aquella gran altitud y con el parabrisas estrellado y con boquetes, pues pronto el aire helado comenzó a llenar la cabina y todo el interior de la aeronave. Verán, la temperatura al exterior del Yield Pub era de unos menos 60 grados centígrados, y ahora ese aire helado y letal estaba llenándolo todo y congelando a Charlie Brown y a su tripulación. Y lo peor de todo, el bombardeo desde tierra no cesaba ni un segundo, y las explosiones continuaban estremeciéndolo todo. Pasaron algunos segundos y de repente otra explosión sacudió con fuerza la aeronave de Charlie Brown. El motor número 2 de los 4 que tenía dejó de funcionar y se apagó. Aquella explosión había perforado el ala izquierda y explotó a un par de metros sobre ella, dañando el motor irremediablemente. Después otra explosión. Ahora en el lado derecho, el motor número 4 comenzó a fallar, con sus hélices girando sin control, obligando a Charlie Brown a luchar ferozmente para mantener a Yield Pub en el aire. Después una tercera explosión. Ahora el daño en el B-17 fue en el techo. Láminas de metal se hicieron pedazos y una gran parte del techo de la aeronave desapareció, y el gélido aire que ya congelaba a los tripulantes ahora entraba con más fuerza por el parabrisas y el techo. Pero aquello poco importaba en aquel momento, pues Charlie Brown seguía luchando con todas sus fuerzas y todo su talento como piloto para no perder el control de su avión. Pronto recibieron por la radio la orden del puesto de comando. Era hora de dejar caer las bombas. Y la tripulación de Yield Pub hizo lo que debía. Abrieron las compuertas y pronto dejaron caer su letal cargamento sobre la ciudad humeante y semidestruida de Bremen. Ahora era momento de dar la media vuelta y volver a la seguridad de su base. Toda la formación de bombarderos B-17 giró casi al unísono después de cumplir su misión y comenzaron a volar para alejarse de tierras alemanas, para adentrarse al Mar del Norte. Pero el peligro no se había tomado vacaciones ni descansos. Aquella misión no había terminado. La tripulación de Yield Pub seguía alerta, escaneando los cielos, buscando cazas enemigos que quisieran acercarse a ellos para devolverles el fuego. Pero para su sorpresa, el cielo estaba vacío de enemigos al acecho. Los únicos que surcaban los helados vientos de invierno eran ellos, los estadounidenses. Aquel día parecía ser uno que les había traído suerte, pues a pesar de los daños sufridos, ningún hombre de la tripulación del Yield Pub había sido herido, y mucho menos había muerto. Pero Yield Pub no había sido el único B-17 herido en batalla. El bombardero que surcaba los aires a su lado también estaba bastante golpeado por la artillería antiaérea germana, pero seguía volando,
fiel a su mote de la fortaleza voladora. Verán, aquel mote obviamente le fue dado gracias a que los B-17 podían soportar una paliza por parte de cazas enemigos y bombardeo antiaéreo desde tierra, pero además estaba el hecho de que aquellos increíbles aviones estaban armados hasta los dientes. Armados con 13 metralletas de 12.7 milímetros, cualquier caza que se acercara a ellos podía ser derribado en un instante, haciendo que la tarea de hacer los añicos en un combate aéreo una tarea sumamente difícil. En fin, de nuevo con la historia. Charlie Brown podía ver cómo el otro bombardero B-17 habría sufrido una paliza, y humo negro salía de 2 de sus motores y estaba en peligro constante de perder altitud. Por su parte, Old Pop también estaba sufriendo para mantenerse en el aire, habiendo perdido 2 de sus motores. Debido a esto, ambos bombarderos pronto se rezagaron, y Charlie Brown podía ver, sin posibilidad de hacer nada, cómo la formación de aviones estadounidenses se adelantaba cada vez más y más, hasta hacerse pequeños en el horizonte de aquel día de diciembre. Tal vez no había enemigos, pero tampoco compañeros. Estaban solos en aquel viaje de regreso. Después de algunos minutos de vuelo, Charlie pudo ver cómo el otro bombardero de repente inclinaba su nariz y caía en picada, y el piloto pronto supo que aquello, tal vez no era un accidente, sino una maniobra desesperada para apagar el fuego de sus motores dañados. En un instante, el otro B-17 desapareció por debajo de espesas nubes grises, y de repente, en los ojos de Charlie se pudo observar una explosión roja que iluminó el pálido cielo, y en ese instante, el piloto de Old Pop supo que aquel avión había explotado en 1000 pedazos. Ahora solo estaban él y los tripulantes de su B-17, lejos de sus compañeros, aún en territorio hostil. Su copiloto súbitamente giró para alertar a su tripulación. A lo lejos en el horizonte se podían distinguir varias figuras pequeñas, que cada vez se hacían más y más grandes. Pronto las figuras de aquellas aeronaves eran más que evidentes. Un escuadrón de cazas alemanes compuesto de una combinación de Messerschmitt FB-109 y Focke-Wulf FW-190. El primero, un formidable avión de combate que se convirtió en todo un ícono de la Luftwaffe y el interceptor estándar del Tercer Reich y el mayor as con más derribos de la historia de la aviación, mientras que el segundo fue empleado como caballo de batalla de la Luftwaffe y demostró ser competente para una amplia variedad de funciones, tanto como caza de superioridad aérea, cazabombardero, avión de ataque a tierra y caza de escolta. O sea, lo mejor de lo mejor que la Alemania nazi podía ofrecer. Charlie Brown y su tripulación sabían que estaban en serios problemas y que tal vez no vivirían para contarlo. La tripulación del Old Pop, lejos de aceptar su destino, entraron en acción. Todos se colocaron en posición y tomaron el control de las 13 ametralladoras de 12.7 milímetros. 2 Messerschmitt FB-109 se adelantaron y apuntaron hacia la cabina del B-17 para acabar con aquel bombardero enemigo lo más rápido posible, pero Charlie Brown, cargando con el peso de sus enormes testículos, giró hacia su atacante y aceleró a la máxima velocidad que le permitían sus 2 motores que aún funcionaban, para presentarle a los alemanes la menor superficie posible y reducir el blanco que representaba su fortaleza voladora y acortar las distancias entre ellos más rápido. Aquella maniobra impredecible del piloto del Old Pop agarró en curva a los pilotos alemanes, que dispararon pero erraron los tiros que habían apuntado para destrozar su cabina, y solo algunos de ellos tocaron el fuselaje del B-17, pero rebotaron sin dañarlo en lo absoluto. El operador de la ametralladora superior, que salía del techo en una burbuja de policarbonato, comenzó a disparar y logró impactar a uno de los aviones germanos, y este pronto estalló en llamas para comenzar a caer haciendo un sonido espeluznante. El segundo Messerschmitt FB-109 fue impactado entonces por el operador de la ametralladora de la nariz, mientras este trataba de evitar la colisión con el Old Pop, que ni siquiera se había movido ni un centímetro en aquel duelo de valor. El segundo avión alemán cayó de la misma manera que el primero.
La tripulación de aquella fortaleza voladora que se encontraba en peligro mortal no celebró. Aún no habían logrado la victoria, pero si caían derribados, harían que los alemanes pagaran con sangre y acero por aquel día. No morirían sin presentar pelea. Los Messerschmitt FB-109 que quedaban ahora trataron de aplicar una nueva estrategia y pronto se pusieron detrás de Old Pop para derribarlo. Pero el operador de la metralleta de la cola tenía otra idea y pronto apuntó hacia el enemigo y disparó. Pero nada pasó. La metralleta seguía callada. El aceite y los mecanismos de la metralleta se habían literalmente congelado por aquellos vientos desgarradores de menos 60 grados bajo cero. Los Messerschmitt FB-109 pudieron oler la sangre y se lanzaron al ataque. El operador de la metralleta de cola le gritó desesperado a su piloto para que hiciera algo, y Charlie Brown se movió de nuevo e inclinó la nariz de su avión para que éste cayera en picada a toda velocidad, pero los cazas alemanes lo seguían de cerca. Las balas de los Messerschmitt FB-109 impactaron el fuselaje de Old Pop y chocaron contra el policarbonato de la torreta central inferior del avión, hiriendo al operador y de paso partiendo en dos el timón del avión. Mientras tanto, el desesperado operador de la radio del B-17 llamaba por ayuda, pero en su radio solo se escuchaba estática. Las balas enemigas habían destrozado también la radio. Los Messerschmitt FB-109 continuaron disparando balas de 20 milímetros que perforaban el fuselaje de Old Pop e hiriendo a gran parte de su tripulación. El operador de la torreta de cola estaba muerto, decapitado por un impacto directo de un proyectil de cañón. Los que aún estaban vivos también estaban sufriendo congelamiento por los helados vientos de diciembre, y solo una de sus 13 ametralladoras continuaba en operación, mientras que Charlie Brown continuaba luchando para mantener a su bombardero volando, aunque éste se estuviera cayendo en pedazos, pero eventualmente sabía que su fin estaba cerca y que los alemanes pronto le propinarían el golpe final. Incluso las inyecciones de morfina a bordo se congelaron, complicando los esfuerzos de primeros auxilios de la tripulación para sus heridos. Otro ataque de los cazas alemanes. Esta vez, las balas golpearon a la cabina y perforaron los tanques de oxígeno que mantenían a la tripulación respirando en aquellas altitudes. Charlie Brown comenzó a jadear por aire. Sus pulmones no podían resistir más. El avión comenzó a inclinarse hacia la izquierda, descendiendo pronto en una espiral cada vez más rápida hacia el suelo. El piloto del Old Pop trató desesperadamente de retomar el control de su avión, pero sin el timón, que había sido destruido, era virtualmente imposible. Pronto Charlie Brown comenzó a ver borroso y se desmayó, incapaz de respirar. Los cazas alemanes que lo siguieron observaron esto y no se molestaron en seguir atacando. Sabían que habían sellado el destino de sus enemigos y que estos morirían al estrellarse en el suelo alemán. Old Pop comenzó a descender rápidamente hacia la ciudad de Oldenburg. Y de repente, como vuelto a la vida, Charlie Brown volvió a la conciencia. Debido a que estaban ya en una altitud baja, el oxígeno regresó a sus pulmones y eso lo hizo recuperarse. Sin perder el tiempo, pues sabía que estaban a algunos segundos de estrellarse en el suelo, Charlie Brown tomó con fuerza los controles de su avión y jaló hacia sí mismo con todas sus fuerzas para tratar de levantar la nariz de su B-17. Y a una altitud de 3.000 pies, o poco menos de 1.000 metros de altura, el piloto de Old Pop, usando toda su fuerza, el miedo, el coraje y la desesperación que pudo, logró estabilizar el avión y el descenso se hizo más lento, hasta que el B-17 estadounidense pasó surcando los aires a poca altura sobre las casas de Oldenburg, haciendo que algunas de ellas perdieran sus tejados debido a las ráfagas que causó a su paso. Charlie Brown ha conseguido salvar a su tripulación y a lo que le queda de su avión. Miró hacia atrás y pudo observar que casi toda su tripulación estaba herida, y todos ellos inconscientes debido a la pérdida de oxígeno y a la brutal caída en picada, pero estaban vivos.
El piloto estadounidense ahora elevó lo suficiente su B-17 y aceleró a poco más de 200 km por hora, que era toda la velocidad que le permitían sus dañados motores. Y ahora venía lo complicado, por no decir lo imposible. Charlie Brown tenía que dirigirse de nuevo a Inglaterra, pero tenía que cruzar antes la temible muralla defensiva que el ejército alemán había construido en el Atlántico Norte, llena de baterías antiaéreas dotadas con los mejores artilleros del ejército alemán. Si siguen adelante, es seguro que los alemanes los harán añicos. Así que con su tripulación ya consciente, tuvieron que tomar una decisión. O se arriesgaban a volar sobre todas aquellas armas alemanas, o aterrizaban su avión y se rendían, pues vivir como un prisionero de guerra alemán tal vez sería mejor que morir envueltos en una bola de fuego para después estrellarse sin remedio en el suelo. Pero la tripulación de Geoff Pope no se lo pensó dos veces. O cruzaban la muralla del Atlántico Norte o morirían intentándolo. Así que Charlie tragó saliva y fijó su mirada hacia el norte, pasando por sobre el aeródromo Jaeger. Y en el suelo, el bombardero dañado de muerte pilotado por Charlie Brown fue visto por los alemanes, incluido Franz Stigler, que para ese entonces ya era un as con 27 victorias aéreas y en aquel momento estaba repostando y rearmando su casa. Franz Stigler se apuntó para la tarea de derribar a aquel imbécil que volaba a una altura tan baja y pronto despegó en su Messerschmitt FB-109G6 y rápidamente alcanzó al bombardero enemigo. Curiosamente, el día anterior, Franz Stigler había derribado un B-17 y según las leyes de la Luftwaffe, el derribar a dos B-17 te hacía merecedor de la Cruz de Hierro, que en un principio había sido una condecoración militar del Reino de Prusia y que posteriormente había sido adoptada por Alemania, y era concedida por actos de gran valentía o por méritos en el mando de las tropas, así que Franz Stigler podía sentir de cerca la Cruz de Hierro, pero no lo hacía por la fama que aquella condecoración le traería tanto a su vida como a su carrera militar, sino que le daría un propósito por el cual luchar y representaría el deber que tenía para con su patria y sus compatriotas, pues sabía de primera mano lo que los bombarderos de los países aliados habían causado en ciudades como Hamburgo y Bremen, donde estos habían cometido crímenes de guerra al bombardear casas, negocios e iglesias, y habían perecido miles de ciudadanos alemanes que nada tenían que ver con la guerra. Franz Stigler no luchaba ahora por venganza, sino por supervivencia. Si Alemania debía sobrevivir, hombres como él tendrían que ensuciarse las manos para conseguirlo. Pero no eran solo aquellas historias y el bagaje moral lo que cargaba a Franz Stigler en sus espaldas. Él había aprendido a pilotear su avión en Libia, en el escuadrón de Caballeros del Desierto, luchando al lado de las Hans-Joachim Marcel, apodado Stern von Afrika, o Estrella de África. Además, había perdido a su hermano en la guerra, sacrificio a la voraz maquinaria que se construyó para la Segunda Guerra Mundial, y había sido testigo de la destrucción de las African Corps germanas, e inclusive había luchado en la desesperada batalla por Sicilia, la cual perdió junto con las fuerzas que luchaban por el Tercer Reich. O sea, este piloto alemán era ya un veterano de 1000 batallas y se las sabía de todas. Franz Stigler pronto se ganaría esa Cruz de Hierro y se colocó en la retaguardia del bombardero estadounidense, lo centró en su mira y colocó sus dedos en el gatillo. Pero algo lo detuvo. No disparó. Algo dentro de él le indicó que se detuviera, que algo no estaba bien. El hecho de que una de las fortalezas voladoras que habían derribado a tantos de sus compatriotas no le disparase al verlo, le hizo dudar. Y contra toda lógica y contra todo su entrenamiento como un piloto de un Messerschmitt FB-109G6, Franz Stigler se acercó al costado derecho del avión y pudo observar, a través del fuselaje dañado del bombardero, a su tripulación herida e incapacitada, luchando por sobrevivir. El as alemán estaba sorprendido de cómo aquel B-17 aún seguía en una sola pieza y volando. Y en palabras del propio Stigler, vi cómo el operador de la torreta de cola no estaba, pues los cañones estaban apuntando hacia abajo.
La mitad de la cola en la parte izquierda ya no estaba. Francamente, ya no había ninguna cola. Franz Stigler sabía que con un par de disparos bastaba para sellar el destino de aquel B-17 que luchaba por seguir volando. Pero para aquel as alemán, en rematar a aquel bombardero enemigo y matar a sus tripulantes heridos e incapaces de defenderse, no había gloria ni honor, aun a pesar de que sabía que sus bombas seguramente habían matado a decenas de sus compatriotas. Y además recordó las duras pero honorables palabras de uno de sus oficiales al mando del escuadrón Jagdgeschwader número 27, Gustav Rodel, que anunció para todos sus pilotos: si alguna vez veo o escucho que le disparan a un hombre en paracaídas, les dispararé yo mismo. Stigler años después comentó: para mí era como si ellos estuvieran en un paracaídas. Los vi y no pude derribarlos. Entonces Stigler se adelantó para colocarse al lado de la cabina del piloto y cometer uno de los actos más caballerescos de la historia. Y allí, en la cabina, los ojos de Charlie Brown seguían fijos en el horizonte frente a él, pensando en cómo le haría para evitar ser derribado por las baterías antiaéreas alemanas de la muralla del Atlántico Norte, cuando de repente observó con terror cómo un Messerschmitt FB-109G6 se colocaba junto a ellos. Charlie Brown cerró sus ojos, pensando que aquello era una pesadilla, y cuando los abriera de nuevo, aquel caza alemán ya no estaría allí. Pero los abrió de nuevo y el Messerschmitt FB-109G6 seguía allí. Todo estaba perdido. Pronto serían derribados. De repente Franz Stigler le hizo señales a Charlie Brown, indicándole que descendiera y aterrizara, pues si seguía adelante no tendrían oportunidad alguna de pasar a través de las baterías antiaéreas de la muralla del Atlántico Norte. Charlie Brown lo miró fijamente y negó con la cabeza. Franz Stigler intentó de nuevo señalarle que aterrizara su avión en un campo de aviación alemán y se rindiera, o de perdida se desviara a la cercana y neutral Suecia, donde él y su tripulación recibirían tratamiento médico y serían internados como prisioneros de guerra alemanes el resto de la guerra. De nuevo, Charlie Brown ignoró aquella señal. Stigler sabía que aquellos hombres serían derribados sin remedio en algunos minutos. Todos ellos morirían, a no ser de que él los ayudara a sobrevivir. Así que el as alemán permaneció a su lado todo el camino, volando en el ala de babor, o sea, es en la izquierda, hacia la muralla del Atlántico Norte, fungiendo como un guardaespaldas. Verán, los observadores alemanes sabían muy bien distinguir a un avión enemigo de uno alemán, y pudieron reconocer de inmediato al Messerschmitt FB-109G6 de Stigler, así que no dispararon, temiendo que pudieran impactarlo de lleno. Y así fue como Yeoff Bob pudo pasar por sobre la muralla del Atlántico Norte sin recibir un solo disparo, y continuaron volando juntos hasta que llegaron a aguas abiertas. Dentro del B-17, Charlie Brown y su tripulación no entendían lo que estaba haciendo aquel chiflado piloto enemigo, ni por qué no les había disparado, ni qué era lo que tramaba. Solo estaban intranquilos, aún sabiendo de que ya habían cruzado sanos y salvos aquel infranqueable obstáculo. Charlie Brown, inseguro de las intenciones de Stigler en ese momento, ordenó a su artillero de la torreta dorsal, la única que servía en aquel momento, que apuntara al avión enemigo, pero que no abriera fuego para advertirlo. El piloto estadounidense seguro tenía 1000 pensamientos carcomiendo su cabeza, pero todos aquellos pensamientos se detuvieron en aquel momento. Miró a su izquierda y pudo ver cómo el piloto de aquel caza alemán le saludaba con respeto, en un gesto internacional que cualquiera puede entender. Colocó su mano derecha extendida sobre su sien y después la bajó, para posteriormente darse la vuelta y regresar a tierras controladas por los alemanes. Franz Stigler sabía que el B-17 ya estaba a salvo y sus tripulantes podían volver a luchar otro día más, y él mantuvo intacto su honor, porque aunque estaban en medio de una guerra como jamás había visto la humanidad, aún habían soldados íntegros como él. Soldados humanos, soldados honorables, soldados fieles a su palabra,
soldados como los que ya no hay hoy en día. Charlie Brown logró volar 250 millas, que son unos 402 kilómetros, a través del Mar del Norte y apenas aterrizar su casi destruido avión en el aeródromo de la RAF Siding, hogar del 448 Grupo de Bombarderos. Sus superiores, a ver aquella combinación de un milagro y proeza, estaban a punto de otorgarle a toda la tripulación sendas medallas de honor y reconocimientos por su valentía. Pero cuando Charlie Brown llenó el informe posterior al vuelo y en este informaba a sus oficiales sobre cómo un piloto de combate alemán los había dejado ir, el alto mando de la aviación estadounidense se puso furioso. Aquella historia no debía de conocerse. Charlie Brown y su tripulación debían de abrir la boca so pena de encarcelamiento o traición. Se le dijo tajantemente que no repitiera esto al resto de la unidad para no generar ningún sentimiento positivo sobre los pilotos enemigos. Charlie Brown comentó muchos años después: alguien decidió que no puede ser humano y volar una cabina de mando alemana. Charlie Brown y la tripulación de Ye Old Pub estaban furiosos, pero pues no podían hacer algo al respecto. El asunto estaba zanjado. Y mientras tanto, del otro lado del mar, Franz Stigler aterrizó su casa en el aeródromo de Jäger y no dijo nada del incidente a sus oficiales de mando, sabiendo que un piloto alemán que evitara derribar al enemigo mientras estaba en combate, pues se arriesgaba a la ejecución por traición, así que dejó aquel asunto y jamás habló de él, sino hasta años después. Charlie Brown siguió pilotando un par de meses más y pasó a completar una gira de combate. Más tarde, Franz Stigler sirvió como piloto del caza-reacción Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción en la historia en el escuadrón Jagdverband 44 hasta el final de la guerra. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, Charlie Brown regresó a su hogar en Virginia Occidental y trabajó en la recién establecida Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1949 y sirvió hasta 1965, para posteriormente retirarse del servicio gubernamental y mudarse a Miami para convertirse en inventor. Mientras tanto, Franz Stigler se mudó a Canadá en 1953 y se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Y esta historia bien se pudo haber perdido fácilmente en el tiempo, como muchas otras historias lo hacen, pero en un giro caprichoso del destino, en 1986, Boeing le pidió al teniente coronel retirado Charlie Brown que hablara en un evento del encuentro de pilotos de combate llamado Encuentro de las Águilas, en el Colegio de Comando y Personal Aéreo en Maxwell, Alabama. Allí, alguien le preguntó si recordaba alguna misión memorable durante la Segunda Guerra Mundial, y Charlie Brown no tuvo que pensar demasiado y comenzó a relatar la historia de la escolta y el saludo de aquel piloto alemán que se había apiadado de ellos y les mostró caballerosidad y honor. Después de aquel evento, Charlie Brown decidió que tal vez debía de tratar de encontrar al piloto alemán desconocido, si es que había sobrevivido a la guerra y se dio cuenta, pero aquello no sabía que había sucedido, pues después de 4 años de buscar Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Alemania Occidental, que podrían haber arrojado algo de luz sobre quién era el otro piloto, Charlie Brown había descubierto poco, o más bien nada. Pero incapaz de rendirse como lo hizo aquel día de diciembre de 1943, más tarde escribió una carta a un boletín de la Asociación de Pilotos de Combate. Y para su sorpresa, unos meses después, en 1990, recibió una carta de un tal Franz Stigler, que ahora vivía en Canadá. Cuando hablaron por teléfono, Stigler describió su avión, la escolta y el saludo, confirmando todo lo que Charlie Brown necesitaba escuchar para saber que aquel hombre era el piloto de combate alemán que les mostró la mejor cara de la humanidad y les perdonó la vida aquel día. El paso lógico era conocerse en persona, y así lo hicieron, y su historia de hermandad, heroísmo, honor y galantería se hizo famosa mundialmente. Pero ¿saben qué es lo feo de todo esto? Que después de tantos años después de la guerra, después de todo lo que ocurrió, después de las muertes y después de la derrota del nazismo,
Franz Stigler recibió varias llamadas de ciudadanos alemanes que lo llamaron un sucio traidor, y algunos de sus vecinos en Canadá lo llamaron nazi y lo insultaron, y Stigler solo se limitó a contestarles: ustedes no lo entenderían nunca. Durante su primer encuentro después de la guerra, habiendo pasado tantos años, Franz Stigler le regaló un libro a Charlie Brown donde escribió: en 1940 perdí a mi único hermano en la guerra mientras piloteaba un caza nocturno. El 20 de diciembre de 1943, 4 días antes de Navidad, tuve oportunidad de salvar a un B-17 de su destrucción. Un avión tan dañado que era un milagro que aún estuviera volando. Su piloto, Charlie Brown, es tan preciado para mí como lo fue mi hermano. Gracias, Charlie. Tu hermano, Franz. Entre los años de 1990 y 2008, Charlie Brown y Franz Stigler se hicieron amigos íntimos y lo siguieron siendo hasta que murieron con meses de diferencia en 2008, despegando hacia los cielos, donde se hicieron hermanos de armas. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Uno con un final feliz, emotivo y distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en una guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial, o de un personaje que consideres importante, o de un episodio como el que hemos contado el día de hoy, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra, solo con la D. Nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y muchas gracias a todos ustedes, mis queridos podescuchas, en especial a todos los que nos escuchan en nuestra hermana Uruguay, en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rivera. Y si a ustedes les gusta la música y sobre todo el metal, vean el video de Sabaton, No Bullets Fly, la versión animada, para que conozcan de primera mano a los protagonistas de esta historia. Nos estaremos viendo en el próximo episodio de esta segunda temporada. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.